Rade, ¿cómo les va la vida? O podríamos cambiarlo en relación a este video. ¿Están preparados para la muerte? Porque de eso se trata todo. Esto no es más que una momentánea circunstancia en donde estamos pasando uno y otro escalón de nuestra existencia para prepararnos justamente para el último escalón, a donde podemos desenvolver un apego más profundo por todas las nimiedades existenciales de esta vida, o trascender este plano y irnos de verdad fuera del contexto material finito del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes, y verdaderamente entrar en un estado de conciencia donde comprendemos con la total completitud, ¿no?, del entendimiento nuestra realidad eterna. Está todo relacionado a cómo vivimos, ¿no? Nosotros estamos actuando en relación a situaciones y por otro lado filosofamos, buscamos como un bastón intelectual, psicológico, filosófico para sostenernos dentro de tanta locura, ¿no es cierto? Y bueno, quienes van por los Vedas o van por un poco de la filosofía que nos ayuda a trascender la existencia, ¿no? Analizan la muerte, el acabar de este cuerpo y hacen sus conclusiones, sacan sus ideas, experimentan. Pero la gran verdad es que con los pies en la tierra, en Occidente, fuimos alimentados con pensadores que luego se transformaron en personas que han sido estudiadas y se expandieron aquí y allá porque los otros pensadores que siguieron los citaban y siempre iban cobrando un peso gigantesco que se iba expandiendo en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, en toda la sociedad. Entonces la idea de la comprensión de la muerte como algo temible fue expandiéndose y claro, está en toda la sociedad. Si uno ve las películas, los videos, todo, hay que tenerle miedo a la muerte, hay que conservar todo lo que implica lo que nos da placer corporal, lo que nos da placer en la vida. No queremos que el otro se muera, no queremos morir, tenemos miedo. Todo el tiempo vivimos en la sociedad del miedo, el miedo a la trascendencia, el miedo a la conciencia, el miedo al despertar verdadero. No hablo de la teorización de los conceptos filosóficos y la idea de una espiritualidad, de la palabra para afuera, o un poco que ande dando vuelta por la parte intelectual. Hablo de la vivencia real. Por eso siempre defiendo la India, porque tú te vas a India y te encuentras con yogis que trascendieron todo, que les importa dos carajos todo en este mundo, y se ponen a hablar contigo y te dan ideas inteligentes sobre la existencia, te dan percepciones profundas de la realidad. Entonces es intenso ver cómo estamos tan apegados a las cosas y a los parientes momentáneos que la vida nos dio, así como los mecanismos de placer que nos han sido establecidos, no importa cuál sea la herramienta que nos genera placer, el sexo, la amistad, la familiaridad, el dinero, las posesiones, todo eso le genera placer al cuerpo momentáneo de este karma. Pero claro, todo lo que podemos analizar a nivel teórico se establece en el nivel teórico y no pasa a un nivel vivencial. ¿Por qué? Salimos a la calle y vemos personas que están completamente en contra de cualquier idea que sea trascender este plano material, porque hay que defender el estereotipo de la programación con la cual nos han inculcado que nosotros no podemos morir, no tenemos que morir, tenemos que subsistir como sea, no importa si tenés un caño metido en la garganta para poder respirar. No, lo importante es no perder, no perder las conquistas momentáneas que nos ha dado la vida. Y ahí es donde está toda la gran ignorancia y el sufrimiento, ¿no? Pero yo quería utilizar este video para hacer una comparativa, como para que se den una idea de dónde surgen las bases que nos establecieron
en la realidad que hoy en día vivimos. Realidad que hasta que uno no vaya a India y conviva un rato con India, no se va a dar cuenta cómo funciona una sociedad que trasciende bastante el miedo a la muerte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué decían algunos. Agarré 4 o 5 para tomar una idea nomás, ¿no? Platón, en su visión de Fedón sobre el alma inmortal que trasciende la muerte del cuerpo, Platón considera que la muerte libera al alma de las limitaciones físicas, pero su enfoque carece de un sistema concreto sobre la reencarnación y las acciones kármicas. En las circunstancias kármicas la libertad no existe, sigue sucediendo la prisión del karma por las acciones que has cometido, ¿no es cierto? Epicuro, filósofo griego que afirmó que la muerte es el fin de la sensación, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Es la liberación de las limitaciones físicas, decía Platón, y el fin de la sensación, y por lo tanto no debe ser temida. Mucho más avanzado, su enfoque materialista contrasta con cualquier noción de vida después de la muerte, limitando la posibilidad de una continuidad consciente. Claro, porque acá es lo que plantea es la sensación como fuente de algún tipo de sufrimiento, ¿no? Entonces el fin de la sensación es bueno. ¿Por qué? Porque él tenía un enfoque en relación a eso, a la existencia externa, relacionada con los placeres momentáneos y la dualidad de estos placeres, ¿no? Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, Heidegger describe la muerte como la realización de nuestra finitud. Realización de nuestra finitud, sugiriendo que la conciencia de la muerte da sentido a la vida, pero deja sin resolver el destino de la conciencia después de la muerte. ¿Qué pasa? No hay más nada. Es que es increíble, disculpen, pero es increíble. Yo constantemente me voy por la tangente de la India y los Vedas, pero es increíble. Cada vez que más estudio a los pensadores occidentales, menos inspiración me dan, porque lo único que denotan es una tremenda ignorancia de verdaderos patrones de conductas como seres humanos, de verdadero entendimiento filosófico sobre la existencia, de verdaderas realizaciones sobre todo lo que hablan, porque hablan por hablar, porque tuvieron algún tipo de análisis intelectual, pero a la hora de realizarlo vivían en otro tipo de concepto, ¿no? Jean-Paul Sartre, desde el existencialismo, Sartre niega la existencia de una vida después de la muerte, enfocándose en la libertad absoluta de la vida y el vacío que sigue tras la muerte. ¿Según quién? Sartre, ¿de dónde sacaste? Sartre, ¿de dónde sacaste eso? Porque ese es el punto. Hoy en día, cuando tú dices, yo tengo una teoría de la conspiración que es bla, 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 lo primero que te dice cualquiera es, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Cuál es la fuente? ¿Y la fuente? ¿Quién la hizo la fuente? ¿Y de dónde sacaste, te digo yo, esto? ¿A dónde? ¿De dónde surgió esta idea tuya? Con tus análisis. ¿Y qué hacen con que tus análisis sean fidedignos? ¿Qué hacen con que tu perspectiva de la realidad sea algo aceptable por personas sabias? Tendría que tener mucha lógica y mucha corroboración con otros pensadores para que tu percepción de la realidad sea aceptada, ¿no es cierto? En los Vedas sucede que hay millones de personas que concuerdan. ¿Por qué? Porque han practicado los procesos. Y mismo que un proceso sea practicado por 1000 personas y haya miles de percepciones diferentes de los resultados de ese proceso, ¿qué pasa cuando científicamente todos concuerdan de que hay una similitud muy grande en la realización de cada individuo sobre el mismo proceso? Eso demuestra que es algo científico, que es algo corroborable. Entonces eso sucede cuando los sabios, después de una intensa meditación y en un proceso de una vida en armonía, sabia, tienen realizaciones sabias que cuando perciben lo que es el conocimiento védico en las escrituras en sánscrito y lo comparan, se dan cuenta de que millones de sabios previos también percibieron lo mismo, con un enfoque un poquito similar, diferente en relación a cada individuo por nuestros karmas previos, pero entendieron lo mismo. Entonces ahí es donde está la sustancia
que tiene todo el conocimiento védico sobre todo, pero ahora principalmente en el concepto de la muerte, del trascender el cuerpo material y la conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede percibir una realidad que trasciende los límites del entendimiento finito, de la especulación de una mente o un intelecto que simplemente hizo un análisis. Claro, pero después propaganda, ¿no? Estudiados, Platón, Sócrates, Epicuro, Descartes, todos, en las grandes universidades del saber. ¿Del saber qué? Si no saben un carajo. Están hablando estupidez y media por muchos años después, le dan un título y él va y ejerce y le dice a los otros que eso es verdad y los otros estudian y se sacan un título y así sigue y todo el mundo cree que eso es lo fidedigno, al punto que quien no va a la escuela, quien no va a la universidad, quien no se saca el título es considerado como un paria. ¿Por qué? Porque de esa manera el sistema tiene la oportunidad de generar esa sensación emocional de carencia en el que no acepta, cuando el que tiene esa aparente carencia es débil, ¿no es cierto? Y él se siente débil por no ir a la universidad, pero realmente es un placer no ir a esas universidades donde te asesinan el cerebro con ideas estúpidas que nadie comprueba y que ni siquiera pueden ser argumentadas. ¿Por qué? Porque son las ideas oficiales. Es un desastre. La muerte según los Vedas y la filosofía del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita capítulo 2, verso 20. Nayayate mriyate va kadachinna hanyate anyamane sarire. El alma nunca nace ni muere, y una vez que existe nunca deja de ser. Es no nacida, eterna, siempre existente y original. No se destruye cuando el cuerpo es destruido. El punto principal es que cuando hay este conocimiento que se vierte a la sociedad, que era la sociedad védica, donde todas las personas compartían este conocimiento y lo vivenciaban, porque todos practicaban meditación, todos practicaban yoga, todos tenían ese tipo de realizaciones, y habían comparaciones y habían análisis, y siempre hubo eso. Así como en Brasil o en Argentina la gente juega a la pelota, al fútbol, y desde chiquitos se van a lugares, allá en India iban a lugares donde filosofaban y donde con intensidad se entablaban debates para poder llegar a una armonía y un entendimiento. Y no había egos, había simple y llanamente un intento de concebir un poco más de la verdad absoluta, ¿no? El Bhagavad Gita 8.6, Yam Yam Va Pis Maram Babam Chayati Ante Kalevaram Tam Tam Evaiti Kaunteya. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde al abandonar el cuerpo, este estado alcanzará sin falta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en el momento de la muerte, todo lo que hicimos nos ayudó a llegar a ese momento. Y los apegos, los desapegos, los estados de conciencia, los estados de inconsciencia van a estar manifestados en ese momento. Y si nosotros no cultivamos una conciencia espiritual de nuestra realidad espiritual en el transcurso de esta vida, a la hora de la muerte vamos a estar pensando en mamá, papá, el perrito, la casa, los hijos y tantas otras cosas que ya hemos vivenciado millones de veces en millones de vidas. Es justamente por eso que este conocimiento que yo emano no es para muchas personas, es para las personas que tengan la capacidad de procesar que la realidad del alma es la única realidad que nosotros tenemos que vivir con intensidad. Las otras son circunstancias efímeras de una realidad, de un karma de este cuerpo. ¿Entienden? Entonces hay que profundizar, es esencial tener concepciones filosóficas a la hora de vivir, ¿no? El Katha Upanishad, hay una discusión sobre la muerte a través del diálogo entre Nachiketa y Yama, el dios de la muerte. Aquí se presenta la idea de que la muerte es solo una transición y no un final, y que la liberación, moksha, es el verdadero objetivo, o sea, salir del plano del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes. Es muy cómico, pero hay una historia en el Bhagavatam también, donde está la historia del lago, donde hacen preguntas y respuestas, Yamaraj, Yudhishthir, si no me equivoco, y hay un diálogo muy interesante, que lo voy a buscar y les voy a hacer un video al respecto, pero está muy bueno también.
En el Garuda Purana detalla la descripción de lo que sucede al alma después de la muerte. Esto les estoy citando 2 o 3 libritos. Hay toneladas de literatura impresionante sobre conocimientos tanto físicos de aquí, de ahora, la arquitectura, la ayurveda, la medicina, el sexo, lo que quieran en los Vedas, como cosas que se explican en relación a la transición de este cuerpo material y lo que continúa en relación a todo esto, ¿no? Detalla una descripción de lo que sucede al alma después de la muerte, incluyendo el viaje a través de varios planos y la importancia de las acciones piadosas para alcanzar una mejor vida futura o la liberación, comparación con las ideas modernas del cielo e infierno, que no está basada en un proceso kármico. O sea, que da una explicación mucho más profunda, diferente, muy diferente a las ideas de lo que nos han inculcado con el miedo, ¿no? La religión del miedo, sobre lo que implica si no seguís, no si no sos bueno, si no seguís lo que nosotros decimos, que casualmente son los que inventaron todo eso, ¿no? O sea, hay que abrir un poquito la cabeza y entender, ¿no? Hagamos una comparación. Platón y el Bhagavad Gita, ambos reconocen la existencia del alma inmortal, pero Platón carece de una comprensión estructurada sobre lo que sucede después de la muerte. ¿Por qué? Porque no tenía gurú, no tenía alguien que les instruya en la filosofía védica, no tenía un maestro que conocía de verdad todos estos temas. Entonces, claro, si no tenés a alguien que te guíe, simplemente tu mente te guía, y si tu mente solo especula, no puede tener nada conciso, ¿no? En cambio, el Bhagavad Gita no solo explica el proceso, sino también cómo influir en el destino del alma a través del control de la mente y tus acciones. Antakale chamam evas maranam mukta kalevaram, Bhagavad Gita 8.5, que subraya la importancia de recordar a Krishna en el momento de la muerte para alcanzar la trascendencia de este plano. ¿Por qué dicen eso? Porque cuando es como una ley de atracción, cuando vos te enfocás tu mente en algo específico, ese algo se transforma en parte de tu realidad. De la misma manera, cuando nosotros nos enfocamos en la suprema espiritualidad, en la conexión con lo divino, en nuestra conexión con Krishna, en nuestra conexión con nuestra realidad eterna como almas, naturalmente se manifiesta. Y a la hora de la muerte, eso no nos afecta. Epicuro y el Katha Upanishad. Epicuro ve la muerte como el final de la sensación, mientras que los Upanishads la describen como una transición de una nueva existencia o liberación espiritual. La visión materialista de Epicuro carece de profundidad frente al enfoque védico, como todos. Heidegger y los Puranas, mientras que Heidegger sugiere que la conciencia de la muerte otorga autenticidad a la vida, los textos védicos, como el Garuda Purana, describen un proceso post-mortem, que es el resultado directo de las acciones durante la vida, o sea, lo que sucede kármicamente con tu realidad después de haber abandonado este cuerpo en lo que consideran la muerte. Pero la muerte no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos un alma y la muerte está relacionada a un cuerpo. Entonces por eso se dice en los Vedas que no existe la muerte, porque el alma no muere y nosotros somos un alma. Entonces lo que no existe es cualquier cosa relacionada con el alma. Eso es inexistente, porque para el alma no le afecta. Creemos que le afecta, pero ¿quién cree que le afecta? La mente. Y son creencias de la mente, no del alma. El alma no tiene todas esas creencias. Sat Chit Ananda Chit, es plena de conocimiento. Lo que pasa es que se olvidó, y al olvidarse la mente toma la posesión de el individuo y cree ser el controlador de todas estas situaciones, ¿no es cierto? Sartre y la reencarnación. Sartre sostiene que la muerte es el fin absoluto, la que entra en conflicto directo con la creencia védica en la reencarnación, que enseña que la muerte es solo un comienzo de una nueva etapa de la vida, como ya lo he dicho. Yo creo que tenemos que entender algo muy simple. Todas las escrituras védicas tienen un montón de explicaciones para ayudarnos a entender. Les voy a dejar como despedida el mantra más importante del Bhagavad Gita: Sarva Dharman Paritayama Mekam Saranam Braja. Es el Bhagavad Gita 18.66. Donde Krishna, después de haberle explicado toda la filosofía a Arjuna en el Bhagavad Gita, le dice: abandona todos los dharmas, todo lo que te expliqué, abandona todo. Yo te lo expliqué para beneficio de la humanidad, que va en diferentes etapas evolutivas, pero yo, como consejero en el más alto nivel del amor, te digo: abandona todo y ríndete a mí.
hacete mi amigo, dedícate a estar conmigo, yo me voy a encargar de todas esas nimiedades existenciales, de karmas momentáneos que no tienen nada que ver con tu realidad eterna del alma. Cuanto más le demos importancia a la conciencia de lo que somos, menos nos va a interesar todos los apegos de este mundo material. Es una situación que va de la mano, es paralela. Si uno está en un estado de conciencia, lo demuestra con sus acciones. Si uno habla y habla y habla, pero a la vez mantiene apegos materiales, es porque no ha entendido absolutamente nada y se aprendió la retórica para poder convencer a mentes inocentes que no entienden la realidad última de los Vedas y consecuentemente no tienen la oportunidad de tener un maestro espiritual quien está encargado de sacarte de los planos de la materia ilusoria para transportarte a un estado de conciencia verdadero y fidedigno. Espero te haya gustado, te pido que te suscribas, déjate un comentario, ya sabes, lo de siempre. Y acá te leo siempre y te respondo siempre, así que no lo dudes en ningún momento. Si quieres contactarme, no hay ningún problema. Te aconsejo que busques hacer el seminario del Bhagavad Gita, que abre mucho la conciencia sobre lo que realmente está sucediendo en este plano material con nuestra realidad. Nos vemos pronto. Radhe, Radhe.